Bienvenidos a este recorrido por dos épocas fascinantes que marcaron un antes y un después en la historia de la arquitectura, el barroco y el neoclásico. A lo largo de este video exploraremos las características que definen a cada uno de estos estilos y cómo reflejaban las visiones del mundo de su tiempo y qué valores representaban para la sociedad. No se trata solo de cambios estéticos, sino también de transformaciones culturales y sociales que redefinieron el papel de la arquitectura como medio de expresión. Ambas corrientes nos muestran cómo los edificios son más meras estructuras físicas, son un lenguaje capaz de transmitir poder, identidad y hasta revoluciones. Veremos cómo, mientras el barroco buscaba sorprender y conmover con formas dramáticas, el neoclásico optaba por la simplicidad y la razón, apelando a los ideales de la ilustración. Acompáñenme en este análisis crítico para entender cómo cada estilo interpretó el espacio, el ornamento y las trascendencias del edificio según los valores y necesidades de su época. El barroco surgió en Europa a mediados del siglo XVII, extendiéndose rápidamente por países como Italia, España y Francia. Su desarrollo coincidió con un periodo de consolidación del poder de la Iglesia Católica, que lo utilizó como herramienta para reforzar su influencia durante la Contrarreforma. También las monarquías absolutas vieron en este estilo una oportunidad de plasmar su autoridad a través de la arquitectura. La arquitectura barroca es exuberante y espectacular. Su objetivo principal no es solo albergar una función práctica, sino también emocionar y asombrar al espectador. Entre sus características más distintivas se encuentran las fachadas recargadas con elementos ornamentales, como molduras, esculturas, relieves y columnas torcidas o salomónicas. Estas fachadas parecen estar en constante movimiento gracias al juego de luces y sombras que realza los volúmenes. Además, en los espacios interiores encontramos un uso dramático de luz natural para dirigir la atención hacia altares o frescos en el techo. Este manejo teatral del espacio interior genera una experiencia sensorial intensa que envuelve al visitante. Ejemplos icónicos del barroco son la Basílica de San Pedro en Roma, con su impresionante cúpula diseñada por Miguel Ángel, y el Palacio de Versalles en Francia, símbolo del poder absoluto del rey Luis XIV. En ambos casos, la arquitectura deja de ser solo funcional para convertirse en una declaración de grandeza y magnificencia. El movimiento del barroco también se refleja en sus plantas arquitectónicas, que a menudo adoptan formas elípticas o curvas, rompiendo con la rigidez geométrica del Renacimiento. Esta sensación de dinamismo y fluidez es la clave para entender su esencia. El neoclásico, orden y racionalidad. El neoclásico surge en el siglo XVIII como una reacción directa al exceso decorativo del barroco y al caprichoso estilo rococó que le siguió. Inspirado por el redescubrimiento de las ruinas grecorromanas y el auge de las ideas de la Ilustración, el neoclásico buscaba recuperar la sobriedad, el orden y la armonía de la antigüedad clásica. Este movimiento coincide con cambios políticos fundamentales, como la Revolución Francesa y el surgimiento de nuevas repúblicas, donde el arte se convirtió en un vehículo para promover los ideales de igualdad, razón y progreso. La arquitectura neoclásica se caracteriza por su simplicidad formal, el uso de columnas clásicas con orden dóricas, jónicas y corintias, frontones triangulares y volúmenes geométricos puros. A diferencia del barroco, que recababa las fachadas con ornamentos, el neoclásico prefería la austeridad y la claridad de las líneas. La decoración es mínima, limitada a algunos frisos y relieves inspirados en escenas mitológicas o alegóricas. Esta arquitectura no busca impresionar mediante la extravagancia, sino más bien instruir y comunicar estabilidad, inspirando respeto y reflexión. Un ejemplo representativo es el Panteón de París, cuya monumentalidad está al servicio de valores republicanos y no religiosos. Edificios gubernamentales como el Capitolio de los Estados Unidos o los parlamentos europeos reflejan esta influencia, transmitiendo un mensaje de autoridad y permanencia. La planta en el neoclásico suele ser simétrica y racional, con un esquema en cruz griega o latina, siguiendo los principios del orden clásico.
Esta búsqueda de equilibrio refleja los valores racionales del momento, en los que la arquitectura se concebía como una ciencia más que como un arte emocional. Aunque el barroco y el neoclásico comparten el deseo de trascender en el tiempo, lo hacen de maneras opuestas. Las diferencias entre ambos estilos son profundas, tanto en lo estético como en su propósito ideológico. 1. Ornamentación y austeridad. El barroco recarga sus superficies con adornos exuberantes, mientras que en el neoclásico se inclina por la austeridad y la economía de formas, evitando lo superfluo. 2. Emoción versus racionalidad. El barroco utiliza el dramatismo para provocar sensaciones y emociones fuertes. En cambio, el neoclásico apela a la razón y la reflexión, buscando inspirar calma y orden. 3. Simetría y forma. Mientras que las plantas barrocas son dinámicas, con curvas y juegos de espacios complejos, el neoclásico se caracteriza por su estricta simetría y proporción geométrica. 4. Contexto social y político. El barroco está vinculado a las estructuras de poder religioso y monárquico, mientras que en el neoclásico refleja los ideales de libertad, igualdad y democracia propios de la Ilustración. Ambos estilos han dejado un legado profundo en la arquitectura contemporánea y siguen influyendo en la manera en que concebimos los espacios urbanos y monumentales. El barroco no solo marcó el camino para movimientos posteriores como el rococó, sino que también impactó en el diseño teatral y escenográfico, que aún utiliza su enfoque en la luz y la emoción para generar experiencias inmersivas. En ciudades como Roma y Viena, muchos de los edificios barrocos siguen siendo íconos culturales y turísticos, demostrando la capacidad del estilo para perdurar a lo largo del tiempo. El neoclásico, por su parte, sigue vigente en edificios institucionales y gubernamentales. La sobriedad y monumentabilidad de este estilo se perciben en sedes parlamentarias, museos y tribunales alrededor del mundo. La influencia del neoclásico también se nota en movimientos arquitectónicos posteriores, como el racionalismo del siglo XX, que retomó su énfasis en la forma pura y funcional. En la arquitectura contemporánea, la recuperación de la simplicidad formal sigue siendo una constante que refleja la búsqueda del equilibrio y claridad en un mundo cada vez más complejo. Conclusión. El barroco y el neoclásico representan dos formas opuestas de entender el arte y la arquitectura, pero ambos estilos comparten un propósito común: trascender y comunicar valores fundamentales de sus épocas. El barroco nos habla de un mundo de emociones intensas y poder absoluto, mientras que el neoclásico refleja el surgimiento de la razón y los ideales republicanos. Ambos movimientos no solo nos ofrecen una lección de historia, sino también una reflexión sobre cómo el arte puede ser un espejo de los cambios sociales y culturales. Estos estilos, aunque distantes en su esencia, nos recuerdan que la arquitectura no es solo un ejercicio técnico, sino un vehículo para expresar las inspiraciones y preocupaciones de la humanidad.